Hola, soy María Urbano, su agente de finca raíz en la Bahía de Tampa. Comencemos la actualización de hoy con algunas noticias económicas. La inflación aún no se ha ajustado por completo, pero sabemos que al menos bajó del 6% en febrero al 5% en marzo. La tasa de desempleo es de 3,5% en comparación con el 3,6% del mes anterior, para un promedio de largo plazo de 5,73%. Meta, Wells Fargo y Disney son algunas de las grandes compañías que siguen anunciando despidos masivos. Y aunque la inflación varía de forma regional, el promedio nacional del índice de precios al consumidor en Estados Unidos, llamado el CPI o Consumer Price Index, subió un 0,1% en marzo, tras subir un 0,4% en febrero, siendo los ítems más altos vivienda, transporte y los más bajos, asombrosamente, la energía. Esto podría significar buenas noticias para los consumidores, pero también podría indicar que se avecina una economía más débil. Los informes muestran que el nivel de endeudamiento en los consumidores ha aumentado considerablemente, generado principalmente por las compras a través de los mercados digitales. Estos van a ser tiempos difíciles para aquellos que no tienen ahorros. Antes, con las tasas de interés bajas, era fácil devolver el dinero, pero con las tasas de interés actuales, la situación se vuelve muy difícil e incluso peligrosa. Podemos ver que estamos en el punto límite cuando usas financiamiento para comprar los productos básicos como alimentos y servicios. Ahora nos dicen que ya no hay crisis en la industria bancaria, pero que todo a su alrededor todavía no pinta bien. Hay mucha incertidumbre y especulaciones, y además los mercados bursátiles se mantienen planos. ¿Será que estamos al borde de una recesión declarada? Los dineros que se removieron de los bancos parecen haber ido a ellos mismos, a CDs, money markets y en especial a los bonos de inversión. La gente se puede preguntar por qué estas noticias, y es que todas estas noticias económicas son muy importantes, pues afectan de forma directa o indirecta el mercado inmobiliario. Por eso es tan importante estar al tanto de ellas. Desde las tasas de interés, la oferta, la demanda, la apreciación de activos e incluso tendencias de migración para determinar vacantes, entre muchos otros factores. Según Bankrate, el APR promedio nacional de hipotecas fijas a 30 años es 6,91% y la tasa media de hipotecas fijas a 15 años es de 6,31%. Por otro lado, una de las noticias que llamó la atención esta semana es que se hayan cerrado muchas de las centrales nucleares en Alemania. E incluso, a pesar de que esta es la fuente de energía más eficiente de todas. Sin embargo, la decisión de cerrarlos puede ser compleja e implicar sopesar consideraciones económicas, de seguridad y obviamente del medio ambiente. Y hablando de consideraciones ambientales, a muchas personas les preocupa que los eventos climáticos severos están aumentando, no solo en número, sino también en intensidad. Y de ahí los bonos para grandes proyectos, los préstamos hipotecarios, inversiones comerciales, el costo de los seguros y los trabajadores se vuelven cada vez más escasos y costosos. Y a la larga hacen que la propiedad en esos lugares sea cada vez más inasequible. El gobierno federal debe comenzar a implementar algunas estrategias para hacer frente a estos fenómenos naturales y poder mantener la economía estable en estas zonas. La temporada de impuestos ya ha terminado, como muchos saben, y aunque las devoluciones son más bajas que en años anteriores, no te olvides invertir esos reembolsos sabiamente. Y una forma de hacerlo es poniendo para el pago inicial de tu próximo hogar o de alguna inversión. Los informes muestran que hubo una caída en el número de solicitudes de permisos de construcción para casas nuevas unifamiliares durante el último mes, y esta es una de las mayores caídas. Y nosotros acá ya empezamos a ver un inventario bajo en el área de Tampa Bay y restricciones de los constructores sobre los inversionistas, a los cuales se les están cerrando las puertas en muchas de estas comunidades. Y bueno, esto es todo para la actualización de hoy. Esperamos verte la próxima semana. Que tengas un feliz y bendecido lunes.